con todos los participantes a esta interesante charla conmemorando la Semana Forestal. Hoy, 25 de noviembre, la temática de la presente charla es ¿cómo y cuándo se formó la biodiversidad en el Perú? Una aproximación usando genes, a cargo del doctor en Biología y Entomología Pavel Matos Maraví, peruano que inició sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtuvo una maestría en Biología Evolutiva en la Universidad de Turku, Finlandia, para finalmente alcanzar el grado de doctor en Biología con mención en Entomología en la Universidad de Bohemia del Sur, que queda en República Checa, donde concentró sus estudios en las especies del Pacífico Sur. Pavel Matos es un entusiasta biólogo con mucha experiencia en el campo de la entomología, cuyo renombre ya ha traspasado fronteras. Dando inicio a esta charla, nuestro estimado ponente nos brindará 30 minutos de exposición. Mientras tanto, el público puede ir escribiendo sus preguntas para ser presentadas al final de la exposición. Le damos nuestros más cordiales saludos en esta mañana al doctor Pavel Matos, cediéndole la palabra. Bienvenido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la presentación muy amable, Ana Marisol. Y bueno, muy encantado de estar aquí con ustedes y en esta oportunidad difundiendo la investigación que hago en el extranjero, pero sin olvidar mis raíces, ¿no? Entonces yo siempre trato de regresar al Perú. En realidad estoy yendo todos los años. Este año, obviamente, por obvios motivos no he podido ir, pero estoy todos los años yendo, tratando de sacar cosas para investigar en Perú. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para enseñarles la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Alguien que me diga, por favor? Sí se ve. Sí se ve. Sí, Sí se ve. Perfecto. Muy bien. Sí, bueno, yo ya tengo varios años en el campo de la investigación y sobre todo en el campo de la biología evolutiva. Luego de realizar mi doctorado en República Checa, obtuve un financiamiento de la Unión Europea por 2 años. Y luego de mi doctorado fui a Suecia, a la Universidad de Gotemburgo. Estuve allá 2 años hasta el 2019 y luego regresé a República Checa para continuar mi investigación. Y aquí, el año pasado obtuve un financiamiento por parte de la Academia Checa de Ciencias por una duración de 3 años. Y este financiamiento me permite no solamente conducir investigación en República Checa, pero también viajar al Perú y estudiar más la biodiversidad del Perú y de toda esta región del mundo. Gracias a este financiamiento también soy ahora un líder de grupo. Nuestro grupo consiste en 2 postdoctorados, 2 investigadoras que ya terminaron el doctorado y 2 estudiantes de doctorado. Entonces somos 5 personas en el grupo. Y nuestro tema de investigación, como ya hemos mencionado, se enfoca en estudiar cómo y cuándo la diversidad en esta región del planeta se originó y se mantiene hasta ahora. ¿Pueden, por favor, apagar el micrófono de alguien porque está que suena mucho? No sé si es posible. Gracias. Vale, ahora sí. Yo me enfoco en mi investigación en insectos y en particular en mariposas. Es un grupo de estudio muy bueno porque se tiene mucha información no solamente de la ecología, de la genética, de la morfología. Se tiene mucha información de este grupo, entonces es bastante fácil poder estudiarlas y también poder acceder a materiales que están depositados en universidades, en museos, lo cual me facilita mucho el trabajo. En el campo de la biología evolutiva existe un concepto que es universal, que es el árbol de la vida.
El árbol de la vida es básicamente una representación de cómo todas las especies que estamos en el planeta provenimos de un ancestro en común. Y estas ideas, por ejemplo, nos permiten relacionar especies. Por ejemplo, los humanos teníamos un ancestro común con los chimpancés hace aproximadamente 3 millones de años. Entonces, estas relaciones entre las especies es muy importante no solamente para entender cuándo las especies se originaron, pero también dónde se pudieron haber originado, en Sudamérica, en otra región del mundo, o en una isla. Entonces, este árbol de la vida en biología evolutiva la representamos como este diagrama que ven en mi pantalla. Y este diagrama, en lenguaje científico, se dice que es un árbol filogenético. Es filogenético porque te enseña las relaciones entre las especies y cuándo y cómo estas aparecieron en el planeta. Entonces, este concepto viene ya desde, obviamente, el origen es Charles Darwin, y es un concepto que ya tiene en biología evolutiva más de 150 años. Este trabajo de Charles Darwin pone los cimientos a la biología evolutiva porque transforma, fue una revolución en ese momento. Hasta ese momento, la creencia común era que las especies aparecieron tal y como las vemos ahora, y que fue, por ejemplo, por obra divina. Pero Charles Darwin nos dice que las especies cambian, y las especies se originan de un ancestro en común. Como les dije, los humanos y los chimpancés tuvimos un ancestro en común, y producto de la evolución, nosotros divergimos y formamos dos especies distintas, los humanos y los chimpancés. Entonces Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, solamente pone una figura en todo el libro, y esta figura es esta de acá. Es un árbol que te enseña las relaciones entre las especies, en este caso A, B, C y D. Y este es un gráfico muy poderoso, porque gracias a este gráfico podemos identificar ancestros en común. Por ejemplo, tenemos esta especie B y C que están relacionadas en este punto del árbol. Entonces, eso quiere decir que tuvieron un ancestro en común. Y a lo largo del tiempo, después del trabajo de Darwin y de otras expansiones más a su teoría de la evolución, los biólogos evolutivos hemos tratado de incrementar este árbol de la vida, este árbol filogenético. Y ahora pues tenemos un árbol gigantesco, porque es un árbol donde estamos poniendo más y más especies. Y podemos tener representaciones como esta, que fue publicada hace 4 años, en donde, por ejemplo, tenemos las relaciones evolutivas entre bacterias, incluso con plantas y animales. Entonces es un árbol inmenso, es un árbol que nos permite estudiar cómo y cuándo la vida en conjunto apareció en el planeta y cómo ésta fue diversificando en el tiempo y en qué regiones. Entonces, este concepto es clave para lo que voy a seguir explicando en mi presentación. El árbol filogenético, el árbol de la vida. En los tiempos de Darwin, ¿cómo se podían construir estos árboles de la vida? Simplemente mirando las características morfológicas, decimos. ¿Qué tan similares son las especies unas a otras? Por ejemplo, los humanos y los chimpancés tenemos algunas características que son compartidas, por ejemplo, comparado, no sé, con un elefante o con otro animal. Entonces, estas similitudes en la morfología nos permiten reconstruir estas relaciones filogenéticas. Sin embargo, a medida que vamos comparando, por ejemplo, animales y plantas, ya estas similitudes van desapareciendo y se hace muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos construir este árbol de la vida sin teniendo en cuenta otras informaciones aparte de la morfología? Y en este aspecto ya entra a tallar lo que es la genética. Usando información de los genes, de los genomas, podemos también inferir cuáles fueron las relaciones y cuándo se originaron las especies. Y esto es lo que les voy a mencionar. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo secuenciamos el genoma y cómo a partir de esta información podemos reconstruir este árbol de la vida? Entonces, ¿qué son los genomas y qué cosas son los genes?
todos los animales, las plantas, los seres vivos en este planeta, tenemos el material genético, que es lo que pasa a nuestros descendientes. Nosotros heredamos este material genético de nuestros padres y estos de sus padres y así. Entonces, este material genético está presente en todas nuestras células del cuerpo. Si nosotros abrimos una célula, encontraremos que dentro del núcleo está este material genético. Este material genético está agrupado en diferentes, se podría decir, porciones. En el caso de las personas tenemos 23 pares, en este caso se dice cromosomas, que son pedazos de genomas que están agrupados unos de otros, ¿no? Entonces, en el caso de las personas tenemos 23 pares de cromosomas. En otros animales pueden tener diferentes números de cromosomas. Entonces, esta información genética está agrupado. Dentro de esta agrupación tenemos una hebra, es un hilo que es el ADN. Y este ADN está compuesto, obviamente, por moléculas. Pero la información que nosotros usamos es de un tipo de molécula en particular dentro del ADN, que es la base nucleotídica. El nucleótido es simplemente una molécula de azúcar unida a un grupo de fósforo y nitrógeno. Eso es básicamente. Y nosotros, para hacerlo más simple, le ponemos letras a estos nucleótidos para no estar llamándolo por su nombre, que es muy largo. Entonces, nosotros tenemos estas letras, que es el A, T, G y C, que son las 4 únicas letras que componen nuestro genoma. Entonces, nosotros utilizamos esta información, estas letras, que lo llamamos así por simpleza, para inferir qué tan relacionadas están unas especies a otras. Entonces comparamos estas letras como si fuera un gran libro, una gran enciclopedia, y las comparamos como si fueran palabras, como si fueran oraciones. Comparamos esta enciclopedia de una especie como la enciclopedia de otra especie, y a partir de esta comparación vemos qué tan relacionadas están las enciclopedias, por así decirlo. Sin embargo, estas letras no es tan fácil de analizarlas. Se necesitan unas poderosas herramientas como, por ejemplo, supercomputadoras, se necesitan modelos matemáticos, estadísticos, es muy complejo. En el ser humano, el genoma está compuesto por 3.500 millones de letras. Es una información muy, muy, muy grande. Entonces, comparar esta información con otros animales es una tarea muy compleja, que no voy a entrar en detalle ahora, pero que existen los métodos, las herramientas que utilizamos, herramientas estadísticas y matemáticas para comparar los genomas. ¿Y qué es la secuenciación de genomas? La secuenciación de genomas es simplemente escribir las letras en una línea. Escribir el orden de las letras es A, T, G, C, A, T, G, C, y así continuar por todo el genoma de la especie. Entonces, esta secuenciación es muy cara. Cuando secuenciaron el genoma humano en el año 2003, el costo de secuenciar un genoma, el genoma del humano, era de alrededor de $100 millones. Es muchísimo. Y solamente para una especie, para el humano. Este costo ha disminuido en el tiempo. Y de $100 millones para secuenciar un genoma, ahora en este año podemos secuenciar un genoma con tan solo $100. Entonces esto también provocó una revolución en el campo de la biología, porque tenemos ahora con relativamente, de forma más económica, podemos obtener una información gigantesca para poder analizar, en este caso, la biología evolutiva. Entonces esto como que democratizó el estudio de genomas, porque ahora, hace 10 años, hace 15 años, solamente laboratorios con mucho financiamiento para poder secuenciar genomas podían hacer ese tipo de estudios, pero ahora que los precios están bajando y que con $100 se puede secuenciar un genoma, se dice que se ha democratizado y que laboratorios con pocos recursos también pueden intentar secuenciar el genoma y estudiarlo. Y en líneas generales, la filogenética es simplemente comparar estas letras. Por ejemplo, acá tengo lo que se dice que es un alineamiento. Entonces, ordeno toda esta información y cada línea, cada fila es una especie diferente.
y cada columna es una letra en común para todas las especies. Entonces yo voy comparando. Esta especie, por ejemplo, tiene una A, esta otra tiene una G, y así por el estilo. Entonces yo voy agrupando. Todas las especies que tienen una G las voy a agrupar comparadas con otras que tienen una A. Y esto lo hacemos para todas estas columnas, ¿no? Imagínense, entonces, hace 15 años podíamos secuenciar solamente una parte del genoma, por ejemplo, 1000 letras o 5000 letras. Entonces es ir por cada una de estas columnas y agrupar las especies. Obviamente que esto no es un trabajo manual, esto ya se hace en supercomputadoras y es de forma automática. Y luego de comparar muchas especies y muchos de estas letras, podemos inferir este árbol de la vida. ¿Qué tan relacionadas están las especies unas a otras? Y expandir el árbol de la vida que Charles Darwin imaginó, ¿no? Hace más de 150 años. Bueno, ya para adentrarme un poco en lo que hago, que es la biodiversidad en esta región del planeta, que es el Perú, Sudamérica y una parte de Centroamérica, y esta en su conjunto se llama el Neotrópico. Y el Neotrópico es una región muy, muy especial en todo el mundo, porque tiene la mayor diversidad de especies, la mayor diversidad de genes, tiene mucha información, tiene mucha diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de ecosistemas. Y estos tres son los pilares de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es simplemente la diversidad en estos tres aspectos, ¿no? En cuántas especies tiene una región, cuán diverso es genéticamente una región y cuán diverso es una región en términos de ecosistemas, de hábitats. Entonces, esta región del Neotrópico es la más diversa, la más biodiversa en el mundo. Entonces, los investigadores, desde los tiempos de Charles Darwin, se preguntaban por qué. ¿Qué hace de esta región tan especial comparada con otras regiones del planeta? Y el Perú incluido. Entonces, ahora, obviamente, con información de genomas, podemos estimar cuándo las especies en el Perú y en la región del Neotrópico se originaron. Y qué tan rápido fue esta evolución. ¿Fue una evolución lenta, pausada, a lo largo de millones de años, o fue una evolución muy rápida, que todo cambió muy rápido y el Perú y la región del Neotrópico floreció en diversidad de especies, muchas especies aparecieron? Entonces, estos son los tipos de preguntas que nos hacemos ahora en mi grupo. ¿Y por qué estudiar la biodiversidad? Actualmente tenemos una crisis, o muchas crisis obviamente, pero una de las crisis que con potencial mayor daño para el futuro de la especie humana y el planeta es el cambio climático. Pero los investigadores recientemente se están dando cuenta que hay otra crisis que puede ser aún mucho peor que el cambio climático, que es la crisis de la biodiversidad. Esta crisis de la biodiversidad nos dice que las especies se están extinguiendo a un ritmo muy rápido comparada con lo que sucedió en la historia del planeta. Recordemos que el planeta tiene millones de años y han habido especies que se han extinguido, por ejemplo, los dinosaurios. Entonces, el planeta siempre ha estado marcado por extinciones, pero siempre ha sido un ritmo más lento que el ritmo actual de las extinciones. Entonces, esto no es solamente una cuestión de daño para el ser humano, porque al perder especies podemos perder potencial para, por ejemplo, nuevas medicinas, por ejemplo, hongos o plantas que aún no descubrimos o que hemos descubierto, pero que pueden ser útiles para sanar enfermedades, las estamos perdiendo. Puede ser perjudicial para el hombre, por ejemplo, en seguridad en la agricultura. Polinizadores no polinizan los embrios. En fin, el perjuicio no solamente es para el humano, para el ser humano, si perdemos la biodiversidad, pero también para el planeta, para la vida en el planeta. Muchas regiones, por ejemplo, la Amazonía, podemos dejar de verla ahora tal y como es, una gran selva tropical, y puede transformarse rápidamente en un desierto, en una sabana. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora con nuestros propios ojos. Entonces, esto es una crisis muy profunda
que se está acelerando y que va a ser tema de conversación de acá a 50 años, y en 100 años vamos a ver estas consecuencias. Entonces es muy importante entender la biodiversidad, cómo se originó y cómo se mantuvo en el tiempo, qué fue necesario para que una región, por ejemplo el Perú, una región del planeta, sea diversa y se mantenga en el tiempo. Entonces, en la región neotropical se dice que es muy diversa por la diversidad de ecosistemas. Por ejemplo, tenemos los Andes en el Perú, tenemos desiertos, tenemos la selva amazónica. Entonces, estos diferentes ecosistemas han podido sostener una gran diversidad de especies, diferentes especies adaptadas a ciertos ecosistemas. Entonces, esto permitió el florecimiento de la biodiversidad. Pero el continente y el Perú, tal y como lo conocemos, es muy dinámico. No fue siempre así, no siempre hubo una cadena montañosa llamada Andes. La Amazonía no siempre fue una selva, fue hace muchísimo tiempo atrás hubo un lago enorme. Entonces, son cambios que ocurrieron y nosotros estamos a entender estos cambios, cómo estos cambios en el ecosistema, en los ambientes, han afectado la evolución de las especies. Y para hablar de biodiversidad, un gran componente de la diversidad de especies en el planeta entero son los insectos. Se dice que de toda la especie, de toda la vida, de todos los animales y plantas que existen en el planeta, un 60%, 70% son insectos. Y los estimados que tenemos, porque aún tenemos muchas especies que aún no han sido descubiertas, y los estimados que tenemos es que los insectos pueden llegar a ser hasta el 80% de la diversidad de especies que existen en el planeta. Entonces es un grupo muy importante por la diversidad de especies, pero también por los servicios que nos ofrecen a las personas y los servicios a los ecosistemas, como por ejemplo los polinizadores, entre otros. Y dentro de estos insectos, del grupo de los insectos, hay 4 grandes grupos: los escarabajos, las avispas y las moscas. Y el cuarto grupo son las mariposas. Estos 4 grupos son el corazón de los insectos, que presentan una gran diversidad de especies y de organismos, de abundancia. Entonces yo me concentro por ahora en las mariposas, porque es un gran grupo, es una parte importantísima de la biodiversidad. Y el Perú es muy diverso. En el mundo existe más o menos unas 18.500 especies de mariposas. Y tan solo en el Perú existen 3.700, hasta algunos estimados hay de que hay 4.300 especies de mariposas. Es un gran número. El Perú es un reservorio de diversidad de mariposas. Y no solamente para mariposas, si viene un ornitólogo, si viene un botánico, les van a decir básicamente algo similar, que el Perú es un gran reservorio para insectos, plantas, vertebrados. Entonces el Perú es muy importante para la biodiversidad del mundo. Entonces, en mi estudio de la biodiversidad, ¿qué es lo que hago yo? Uno es, obviamente, ir a colectar mis muestras. Viajo al Perú o viajo a otras regiones del neotrópico y en este caso colecto mis mariposas. Siempre, obviamente, respetando las reglas del país y obviamente no depredando, ¿no? los ecosistemas, siempre en el número mínimo que necesito para realizar mis actividades de investigación. Luego de esto secuencio el genoma o parte del genoma de las mariposas y con técnicas ya de estadística, matemáticas y modelos evolutivos, reconstruyo el árbol de la vida y este árbol de la vida me va a decir cuándo las especies se originaron y en qué lugar del neotrópico estas se originaron o dispersaron de un lugar a otro. Por ejemplo, del Perú se fue a Centroamérica o esta especie se fue de Brasil al Caribe. Entonces, esta es información que yo tengo a partir de los genes y genomas de las mariposas. Y a partir de esta información, yo ya interpreto los datos y digo, bueno, este lugar, por ejemplo, el levantamiento de los Andes fue muy importante para la generación de especies de mariposas, para este grupo de mariposas. Entonces, dentro de mi investigación, por ejemplo, he descubierto nuevas especies, o hemos descubierto, la investigación que hago siempre es con colaboradores.
Y, por ejemplo, hay ese grupo de mariposas muy, muy bonitas de la selva que se llaman Haeterini. Y hemos descubierto una población en Chanchamayo que es nueva, no había sido descubierta. Son mariposas que se parecen mucho a otras que existen en otras regiones del Perú, pero los genes y los genomas nos dicen que es una especie completamente diferente. Y también investigo cuándo y cómo las especies se originaron en el Neotrópico o en el Perú. Por ejemplo, este grupo de mariposas que son llamadas mariposas búho son inmensas. Si uno va a la selva y está caminando a las 5 o 6 de la tarde, va a ver cosas volando. Van a pensar que son murciélagos, pero no, son mariposas gigantes. Entonces, este grupo de mariposas hemos descubierto que se originaron cuando hubo un gran lago en lugar de selva en el Perú, en esta región de Loreto, por ejemplo. Hubo un gran lago, un inmenso lago. Y estas mariposas aprovecharon que hubo mucha dispersión de plantas de las que se alimentan. Estas mariposas se alimentan, por ejemplo, de palmas, de plantas que están siempre asociadas a estos sistemas acuáticos. Entonces, este gran lago posibilitó una gran, se dice, diversificación de estas mariposas hace muchísimo tiempo. Otro grupo de mariposas se originaron gracias a los Andes. Estas mariposas colonizaron los Andes y se adaptaron a distintas regiones de los Andes, de las montañas, y por esto surgieron nuevas especies. Entonces hemos visto que algunos grupos son muy, muy antiguos. Algunas mariposas tienen millones de años de antigüedad. Y estas mariposas evolucionaron muy, muy rápido. Fue muy rápido. En escaso tiempo se originaron una gran variedad de especies de mariposas. Entonces, gracias a esta información de los genes, genomas y de los insectos del Neotrópico y del Perú, decimos que el Neotrópico en su conjunto es muy especial comparado con todo el mundo, porque han habido eventos que son irrepetibles en otros lugares del planeta. Por ejemplo, este gran lago en la Amazonía, o los Andes, la cadena montañosa, o por ejemplo, la conexión entre Sudamérica y Centroamérica. Antes no existía. Entonces esta conexión apareció hace mucho tiempo. Eso también posibilitó. Hubieron muchos eventos que hicieron que florezca la biodiversidad en el Perú y en el Neotrópico. Pero también, y que esto es muy importante, es ¿por qué? Porque el Neotrópico y el Perú actúan como unos museos, grandes museos de la biodiversidad, donde especies muy, muy antiguas aún sobreviven, cosa que no ocurre, por ejemplo, en Europa. Las especies son muy, se podría decir, nuevas, son recientes, y que no hay muchas especies antiguas, pero el Perú es un gran museo donde existen grupos de especies que son muy, muy, muy antiguas. Es por eso que Perú y el Neotrópico son considerados museos de biodiversidad. Pero aparte de ser museos que conservan esta diversidad antigua, también es cuna de nueva diversidad, porque las especies van evolucionando muy rápido gracias a los eventos que ya dije. Por ejemplo, los Andes, estos lagos inmensos, el río Amazonas, cómo cambia. Son grandes eventos que afectan a la evolución y la hacen más rápida en este lugar del planeta. Entonces, esto es lo particular, esto es la clave, este es como que la conclusión hasta ahora de nuestras investigaciones. ¿Por qué el Neotrópico y el Perú es especial? Porque, uno, son museos que conservan linajes muy antiguos de especies y son cunas de nueva diversidad, son centros de diversificación de especies. Y estas dos cosas hacen que esta región del planeta sean biodiversos. Y bueno, para terminar, estos avances tecnológicos y metodológicos hacen que podamos analizar genomas enteros, cosa que no podíamos hacer hace 15 años, 20 años, por ejemplo, cuando secuenciaron el genoma humano, cuando aún estaba yo en la escuela. Esos tipos de análisis no se podían hacer. Y esto es la revolución que estamos viviendo ahora, esta revolución en la tecnología, no solamente en las máquinas, pero también en supercomputadoras, en máquinas gigantes que secuencian los genomas. Entonces esta revolución tecnológica hace que podamos investigar y hacernos preguntas que antes no se podían contestar. Por ejemplo,
Antes no se podía contestar por qué el neotrópico es tan diverso, solamente se tenían hipótesis, pero ahora las podemos corroborar. Bueno, muchas gracias por la atención. Tenemos una página web, si están interesados en más detalles pueden visitarla. Ahí tengo también el Twitter donde pueden también escribirme y si tienen algunas preguntas más estaré muy contento de responderlas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tu ponencia, estimado Pavel. De verdad que hay bastantes novedades frente a lo que nos has mostrado. Y si bien es cierto, esta charla fue dirigida a partir de lo que se celebra la Semana Forestal. Bien es cierto también que estamos nosotros trabajando, estamos viendo a partir del curso llamado Diversidad Biológica. ¿Okay? Y es por ello el interés, ¿no? De cómo vamos avanzando o cómo la ciencia va avanzando a partir de toda esta tecnología nueva. Tanto así que me he quedado sorprendida cuando has explicado sobre el genoma. ¿Okay? Hasta ahí, felicitarte, ¿no? No sé si los demás participantes que quisieran hacer alguna pregunta. Gracias. Buenos también, igual, Pavel, felicitarte, excelente tu exposición. Soy profesora también de biología, algo despeinada ahora, a estas horas. Pero agradecerte tu información tan actualizada. Algo con los muchachos hemos estado mirando, sobre todo con los del cuarto. Hemos visto lo que tú has mencionado, que esto es de los servicios ecosistémicos que nos brindan estos insectos en su función de polinizadores. Imagínate justo que tú aclarabas que si se extinguen la biodiversidad y entre ellos las mariposas, que son uno de los grandes polinizadores, también se extingue la diversidad de especies de plantas, porque ellos son los que hacen la diseminación, llevan el polen y todo eso en sus patitas. Dime, de lo que han descubierto este nuevo insecto que se llama Haiterini, ¿no? Haiterini. No sé si tu estudio abarca qué función cumplen dentro de ese contexto de la selva. O sea, ellos qué función, aparte de ser polinizadores, cumplen. Me ha llamado la atención, que es algo nuevo. ¿El nicho ecológico? Sí, el nicho ecológico. Sí, muy buen aporte, muy buenas notas. Lamentablemente, estas nuevas especies se conocen muy poco sobre su biología, su nicho biológico. Son especies que recién las hemos descubiertas y que necesitamos más labor, más ir al campo, colectar más especies, qué plantas comen, qué tipo de plantas polinizan, etc. Las mariposas en su conjunto, aparte de ofrecer servicios de ecosistema, por ejemplo, polinizadores, en el estado de orugas son muy importantes porque permiten también un control de las plantas. Imagínense que no existe este control, solamente un tipo de planta puede sobrevivir, la que crece más rápido, pero gracias a este control, de los herbívoros en general, es que también se produce la diversidad, porque estas plantas regulan el tipo de plantas que crecen y que un solo tipo de planta no solamente sea la que domine el ecosistema. Entonces, aparte de ser polinizadores, también son reguladores, gracias a que son herbívoros, y eso, ¿no? Entonces también sirven como presas, obviamente, ¿no? Hay depredadores que también, por ejemplo, pájaros o lagartijas que comen las mariposas, ¿no? Entonces también es una cadena, ¿no? Ahora podemos pensar es solamente una especie, no pasa nada, pero no sabemos aún. Es un campo que todavía necesitamos más investigación y que una especie desaparece puede afectar a todo el ecosistema, a las plantas, a los animales que dependen de ellas. Sí, es bastante complejo.
Interesante, gracias. Es cierto, durante la metamorfosis cumplen diferentes nichos ecológicos, como dice, diferentes funciones, ¿no? Claro, hemos visto orugas en nuestro maracuyá que se comen, algunas pueden ser también depredadoras de plantas, pero a su vez están regulando, como tú dices, que no solamente exista un tipo de plantas, ¿no? Sino que van mirando, y en esa zona así interesante, me imagino que tu trabajo, felicitarte también, como has expuesto al inicio, eres joven y eso creo que también va a motivar a nuestros estudiantes, de repente se quieran especializar, viajar como tú, tener esa oportunidad. Tenemos que pensar más, volar como mariposas, como quien dice, ¿no? No solamente en el Perú, ¿no? Qué interesante, te felicito y veo que vives, bueno, no sé, con tu familia o de repente solo, pero que te puedes sostener en un lugar tan lejano. Y eso, para ser peruano, yo estoy muy orgullosa, a pesar que no te conozco, pero eres peruano y te felicito, eres joven, tienes mucho por delante y seguramente en otras oportunidades también te vamos a seguir invitando. Y yo como biología también me encanta y seguramente te voy a seguir contactando para que sigas en tus... Gracias. Son muy científicos, también trabajan en el campo. ¿Ya? Estos chiquitos de tercer año han estado en contacto con las abejas, que son también unos insectos preciosos, ¿no? Entonces, ellos tienen su apicultura. Qué pena que con esta pandemia los chicos de segundo y primero aún no, bueno, no van a tener la oportunidad por ahora, pero quizás más adelante. Entonces, sí, agradecerte y bueno, nada más. Donata, no sé, o alguna más. Gracias. Ana, creo que hay alguien que quiere preguntar, si le das paso. Sí. Tenemos, creí que usted iba a preguntar. Tenemos a Braulio Martínez, que desea realizar 2 preguntas. Sí, buenas tardes con todos. Primero, felicitar acá al profesional Matos, bueno, por su exposición y porque, digamos, todavía, ¿no?, se están descubriendo nuevas especies de mariposas en Chanchamayo. La verdad que es realmente fantástico. Y mis 2 preguntas puntuales serían estas. La primera, ¿cuáles serían tus consejos o palabras motivacionales a los alumnos que tengan esa inquietud vocacional por iniciarse en temas biológicos, ¿no? Y que los anime a seguir? Y la segunda es, ¿cuál fue la mejor experiencia o anécdota de tu experiencia profesional y que te dijo pensar, he nacido para ser biólogo? Qué bueno que he seguido mis sueños. Sí. Gracias. No, gracias por las preguntas. Bueno, con la primera pregunta de qué aconsejar a los jóvenes que se interesan en la biología, es que bueno, primero que no hagan caso a veces a personas que dicen que no, de qué vas a sobrevivir, que tal y tal. No, uno tiene una vocación y si le gusta algo, que sigan. Si es la biología, perfecto. Si es otra cosa, perfecto. Entonces, hacer como que oídos sordos a estas palabras necias que a veces te dicen, ¿no? Que no, como biólogo vas a morirte de hambre, que no hay nada, no hay nada. No, o sea, si tienes vocación y te gusta lo que haces, vas a ser muy exitoso. Entonces, si la gente, si los niños, los chicos se interesan en biología, hay que apoyarlos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo también, no sé, por ejemplo, los padres de familia pueden apoyar, ¿no? En ese sentido, mi mamá fue muy importante porque vio en mí cuando era chiquito, cuando estaba en la escuela, que me gustaba esto de la ciencia y siempre me hacía un esfuerzo, ¿no? Me acuerdo en ese momento, creo que hasta ahora existía lo que se llamaba el CEPRESID, que era como un taller así de ciencias, dirigido por Modesto Montoya. Entonces nosotros vivíamos en Independencia y el CEPRESID estaba en Miraflores, estaba lejos. Mi mamá siempre hacía un esfuerzo porque me gustaba, me llevaba hasta allá, nos comíamos 1 hora y media en el carro y sé que también era un poquito caro, entonces hacía, no sé, se guardaba algo, algunos gustitos para que pueda, ¿no?, ir allá a aprender un poquito más de la ciencia. Entonces, mi consejo es, si te gusta algo, sigue con eso, ¿no? Y que los éxitos vendrán. Y lo otro, con anécdotas, anécdotas que
que me dijeron que tengo que seguir con esto. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad, las salidas de campo, o sea, a mí me gustaba mucho la ciencia, pero fue en el primer año de biología que dije, estoy qué agradecido que estoy con estudiar biología, porque con biología puedo viajar. Entonces teníamos salidas de campo, nos íbamos a la selva, nos íbamos al norte del Perú, a los Andes. Entonces, estas experiencias como que reforzaron mi vocación, ¿no? O sea, aparte de ser ciencia, podía viajar. Entonces, hasta ahora trato de, bueno, este año obviamente por la pandemia no he podido viajar mucho, pero siempre trato de ir todos los años a algún lugar diferente. No sé si... ¿Puedo tomar la palabra? ¿Puedo hacer una pregunta? Buenas tardes. Por supuesto. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Luis Miguel de primer ciclo, al igual que mi compañero anterior. He escuchado con mucha atención tu ponencia, son temas que me interesan genuinamente. Yo quería preguntarte esto, ¿no? Me parece perfecto tu trabajo que se viene manifestando desde el extranjero, ¿no? Dado que hay un mayor alcance o mayor disponibilidad de recursos para ese tipo de acciones. Y en tus visitas, yo quería preguntar aquí a nuestro país, ¿qué tan lejos estamos o qué tanto nos falta para desarrollar todas esas actividades desde aquí? O sea, generar la información desde acá, dado que creo yo que sería lo ideal, ¿no? Porque es aquí donde está este banco genético que nos has explicado. ¿Qué tan lejos estamos o cuál es tu apreciación en ese aspecto? Es importante, creo yo, para tenerlo en cuenta. Sí. Con respecto a la formación, yo creo que o sea, la formación académica que recibimos, al menos en San Marcos o en otras universidades que tienen programas de biología, yo creo que no estamos mal. O sea, yo siempre vengo y mi colaboración es bastante con San Marcos, obviamente, y con el Museo de Historia Natural. Y con pedagógico también. En el pedagógico Monterrico. Claro, también. Ya ha empezado. Sí, también, claro. Y en lo académico, pues no tenemos nada que envidiar. O sea, tenemos el conocimiento. O sea, hay gente muy ilustrada. Yo creo que lo económico, obviamente, es una gran limitación. Si tuviéramos más financiamiento para ciencia, para la investigación, pues seríamos otro país, ¿no? Entonces, yo creo que en la formación, en lo académico, no tenemos nada que envidiar. Si tenemos más recursos económicos, podemos hacerlo. O sea, no solamente soy yo, hay muchos peruanos en el extranjero que queremos hacer más cosas en el Perú, pero lamentablemente pues tenemos que salir, ¿no? Y traer financiamiento de afuera para poder hacer cosas en Perú. Y ojalá pues mejore la situación, ¿no? Con que haya más financiamiento a la ciencia. Entonces, pasa por eso principalmente. Sé que, por ejemplo, secuenciar el genoma, $100 para secuenciar un genoma, quizá no sea mucho para gente que está en Estados Unidos, en Japón, en Europa, pero $100 es caro aún para gente que, por ejemplo, que está en Perú, ¿no? Entonces, a pesar de que es barato aún, comparado con otros, en otros países, pues todavía es limitante, ¿no? Entonces, yo creo que pasa por eso, por la investigación, porque si hubiera más dinero, yo creo que con las colaboraciones que tiene, por ejemplo, el museo o la universidad o el pedagógico, se pueden hacer grandes cosas. Muchas gracias. Bien. Sí. ¿Tenemos preguntas? Sí. Bueno, a ver, más que nada, más que pregunta, comentario, y yo diría agradecimiento. A ver, realmente la exposición ha sido y una temática tan apasionante, ¿no?
que nos abre perspectivas y también la mirada de la riqueza que tenemos en Perú, a nivel de biodiversidad. Y bueno, me auno todo lo que ha dicho la profesora Mónica, ¿no? En el sentido de podernos, bueno, miramos tu trabajo como un modelo de posibilidad también de incursionarnos, digamos, desde el campo donde estamos, en la posibilidad de profundizar en algunos aspectos, de encaminarnos a buscar mayores explicaciones, diríamos, ¿no? Estamos como te decía Mónica, por ejemplo, en la institución tenemos un espacio que son proyectos productivos, que se trabaja con abejas, que hay una infinidad de posibilidades de trabajar, ¿no? Proyectos allí, ¿no? Entonces eso, pero también me quedaba con una preocupación lo que tú decías en esto de la crisis de biodiversidad, ¿no? Que eso es, que no se habla mucho, diríamos, ¿no? Pero ahí había que mirar cuáles son los factores, por ejemplo, ¿no? Yo decía cuáles son los factores que de pronto eso nos está llevando a esa crisis, que sí realmente sería, o sea, es alarmante, ¿no? Por eso a nivel por ejemplo, del Ministerio del Ambiente siempre publican, ¿no? Estas listas de pronto cuáles son las especies que están en peligro de extinción. Entonces, algunas medidas, pero esa a nivel de política como país también, ¿no? Cuánta debilidad tenemos también de poder responder en concreto, ¿no? Pero habría que mirar, y me gustaría saber más o menos cuáles son esos factores y de pronto qué propuestas, qué alternativas de pronto se está trabajándose para ir abordándolo también, ¿no? Uh-huh. Sí, es una pregunta muy interesante y, sí, concuerdo que el tema de la crisis de la biodiversidad no ha tenido tanta exposición mediática como el cambio climático. Y yo creo, bueno, en particular que es porque es algo que a la gente como que no ve muy bien. Por ejemplo, el cambio climático vemos grandes oscilaciones en el tiempo. Por ejemplo, hay sequías grandes o heladas muy grandes o cambios bruscos en la temperatura, pero con la biodiversidad como que no nos damos cuenta. Y otra cosa también pasa por la medición. Es mucho más fácil decir, si incrementamos, por ejemplo, en 2 o 3 grados centígrados el clima, la temperatura mundial, vamos a tener un desastre. Pero eso no tenemos con la crisis de la biodiversidad, porque ¿cómo podemos medir esta crisis? Uno sería el número de extinciones, pero ¿cómo calcular este número de extinciones si aún no descubrimos todas las especies que están en el planeta? O sea, aún no tenemos ni siquiera un estimado de cuánta diversidad. Tenemos estimados que son muy diferentes en diferentes autores. Entonces no sabemos ni siquiera cuántas especies hay en el planeta. Entonces, si ni siquiera sabemos eso, ¿cómo podemos medir la tasa de extinción de especies en el tiempo? Porque puede haber especies que están ahora, pero que van a extinguirse y que nunca las conocimos. Por ejemplo, pueden extinguirse, no sé, en 10 años, en 20 años y que no las hemos descubierto y que ¿Cómo medimos eso? Entonces es muy difícil también esto de la medición de la biodiversidad. Y el debate continúa en revistas científicas como de alto impacto, por ejemplo Nature, Science. Hay siempre debates cada 2 semanas, 3 semanas, siempre hay un intenso debate, cómo solucionar esta crisis de la biodiversidad. Entonces hay obviamente diferentes ángulos, ¿no? Uno, por ejemplo, obviamente dar más financiamiento para estudiar esto de descripciones de especies, que es muy importante saber al menos cuántas especies tenemos. O sea, con toda la tecnología que tenemos ahora, tenemos casi una vacuna para la pandemia, pero aún no sabemos cuántas especies hay. O sea, es algo básico en biología. ¿Cuántas especies hay en el Perú? No sabemos. Entonces es algo básico que tenemos que hacerlo, ¿no? Y que solamente es financiar. No tenemos el financiamiento para eso. Y lo otro, bueno, es aparte de
de conservación. O sea, es muy fácil, esta área la protegemos y nadie entra y la conservamos y ya. No funciona así, sobre todo en países donde son muy biodiversos, como por ejemplo el Perú, porque la sociedad, o sea, las personas que viven cerca a estas áreas de grande biodiversidad son personas que han hecho su vida, básicamente su sociedad, en base a esto. Entonces no podemos decirle de la noche a la mañana, no pueden, no sé, no pueden explotar estos recursos. O sea, tenemos que tener un poco de criterio también al momento de la conservación. O sea, es bastante complicado, quiero decir. O sea, es conservar, pero también tener como que servicios de la biodiversidad. Entonces es como un balance que tenemos que tener. Entonces aún hay mucho que hacer y hay muchas estrategias de por medio que aún ni siquiera los gobiernos se han puesto de acuerdo qué hacer. Entonces hay gobiernos que dicen, conservemos el 50% del país, hay otros gobiernos que dicen que no, hay otros gobiernos que no hacen nada. Entonces ni siquiera hay coordinación a nivel mundial. O sea, ni siquiera hay coordinación para el cambio climático, peor aún para la crisis de la biodiversidad. Entonces es por eso la urgencia de ahora. Bien, si no existe alguna pregunta adicional, gracias, Pavel, de verdad me parece muy interesante las investigaciones que has realizado. Me he quedado sorprendida sobre cómo podríamos medir una crisis. Es una verdad que está sucediendo, pero que es invisible a nosotros. No llega a nosotros como el cambio climático, como se hace en tantas películas y tanta difusión. Bueno, te agradecemos por tu ponencia. Sí, por tu apoyo. Gracias. Y bueno, a la mayoría nos conducido a la reflexión. Quizás he sonado bastante negativo con mi último comentario, pero no, hay esperanza aún, ¿no? O sea, que lo que nos toca, al menos a mí, desde mi posición, es hacer la difusión, o sea, que más gente se dé cuenta de que hay una crisis de biodiversidad. Entonces, cuanto más gente haya que piense en eso, podemos hacer el cambio, ¿no? Entonces, así es. Y hay experiencias buenas, por ejemplo, en Costa Rica, que han transformado esta riqueza de biodiversidad en su propio beneficio, por ejemplo, el ecoturismo. Entonces podemos seguir esos ejemplos, ¿no? Hay esperanza, pero necesitamos conciencia colectiva. Gracias. Sí. Muchas gracias, Pavel, a nombre del programa de estudio de Ciencias Naturales. Realmente nos hemos quedado bastante gratos de poder escuchar todos los resultados que estás teniendo en tu investigación. Y como mencionabas, que cada vez que puedes venir a Perú, visitas a centros. Entonces, como te decía Mónica, otro centro que visitarás será el pedagógico. Esperamos que poder contar con tu presencia cuando estemos, ¿no? A nivel presencial. Y también un poco recordaba que nosotros tenemos como institución un espacio que es el Museo de Ciencias Naturales. Tenemos, porque ha habido donaciones de muestras, y tenemos muestras de mariposas interesantes. Entonces, ojalá que nos visites para que, por un poco, el año pasado hemos sacado a reflote todas las muestras que tenemos y queremos dar servicio, y iniciamos dando servicio a colegios para que vayan y puedan apreciar las muestras, y ahí se va haciendo digamos, actividades de aprendizaje, ¿no? Entonces, ojalá que puedas visitarnos. Bueno, ahí tenemos contacto con Angélica, y bueno, agradecerle también a Angélica por este espacio que nos ha posibilitado el tener contacto contigo. Muchas gracias, Pavel. Muchas gracias a todos por la atención. Hasta la próxima, ¿no? Hasta una próxima oportunidad estaremos. Una fotito, ¿no? Estamos tomando una foto, ¿no? Bien. Voy a activar su cámara, por favor. Para tomarnos foto, todos. A ver. Muy bien, Saori, muy bien. Guadalupe, muy bien. A ver, todos. Muy bien, Paola, por ahí. Carolina, muy bien.
Ajá, Braulio. Muy bien. Todos. A ver, estamos. Ya. Con el Muy bien. permiso. Yanis, muy bien. Ahí nos estás conociendo. Toma la Sí. foto, Donna. Sí, sí, ahí también estamos ahí. Ya, muy bien. Eres- Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Un abrazo, a seguir cuidándonos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto. Chao. Gracias. Chao. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Donna, ¿va a haber reunión? Sí, te seguimos. Próximo- Muchas gracias, chicas. Ya, miren, con toda la... por Hangout, ¿no? Ya, Ya, ahí entramos. ya, Chao. gracias. Muchas Cuídense, gracias. cuídense, Luna. Suerte. Maestra, Gracias. Chao, chao, chao. Bonito. Gracias. Bendiciones. Ha estado bien interesante, Angélica. Gracias, Anita, también. Mira que no, pero sí, sabes que te agradecemos por la posibilidad, ¿no? De conducir esta reunión. Muy bien, Anita, siempre lo haces muy bien. Y ahí, la conductora Sí. con título ya. Ya sabes, Anita. Ya, gracias. Ay, cuidado, Dios. Estamos esperando. Chao, chao, chao. Gracias, cuídense. Cuídense.